Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es un martes especial porque excepcionalmente y post-debate es martes de tolerancia cero después de CNN Prime. Así es que vamos a tener harto que conversar y analizar con un estupendo invitado, el senador Juan Antonio Coloma, desde el corazón del comando de Evelyn Matei, todo nuestro panel además listo para analizar este debate y las proyecciones pensando en la segunda vuelta. Pero comencemos de inmediato porque hay mucho ocurriendo con estos titulares. Jornada de cierres de campaña. Janet Jara encabeza a esta hora un acto en la plaza de Maipú, mientras que José Antonio Kast hace lo propio en el Movistar Arena y Franco Parisi en Temuco. Todo tras el último debate donde la candidata oficialista buscó desmarcarse del gobierno. Johannes Kaiser reafirmó su postura frontal en seguridad, mientras que el abanderado republicano fue el más interpelado. Más de 23.000 carabineros se van a desplegar en todo el país para la elección de este domingo. La policía uniformada confirmó que el proceso inicial de las constancias por estar a más de 200 kilómetros del local de votación se podrá realizar en comisaría virtual. El Ejecutivo anunció además que desde mañana va a aumentar el despliegue militar en la Araucanía para prevenir hechos de violencia como los registrados la semana pasada. En temas internacionales, Nicolás Maduro ordenó el despliegue masivo de todas sus fuerzas militares ante la presencia estadounidense en el Mar Caribe. Según el comunicado del régimen de Caracas, el plan de movilización considera a todos los componentes militares y de seguridad ciudadana. Y en el deporte, la selección chilena sub-17 ganó, pero no le alcanzó. La rojita quedó fuera del Mundial de la categoría, pese a derrotar por 2-1 a Canadá. El sorpresivo triunfo de Uganda sobre Francia le jugó en contra al cuadro de Sebastián Miranda. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. A solo días de una semana de elecciones presidenciales y parlamentarias, el CERVEL dio a conocer los mecanismos de inclusión que van a estar presentes este domingo. Además, el gobierno informó la cantidad de efectivos policiales que van a trabajar durante todo el proceso. María Luisa Carrión con los detalles. En nuestro país, más del 17% de las personas tiene alguna discapacidad, quienes no pueden quedar fuera de las elecciones de este domingo. Para garantizar su participación, se implementarán mecanismos de inclusión para que puedan emitir sus votos. Señalar que tenemos dos tipos de plantilla. Esta, por ejemplo, que lo que hace es que tiene la ranura simplemente para ayudar a que una persona pueda marcar la rayita en el voto. O también esta plantilla que, no esta, sino esta plantilla que tiene aquí en braille marcada cada una de las candidaturas. Aquí, por ejemplo, se señala que es la elección presidencial y aquí el número de cada uno de los candidatos. Plantillas que estarán a disposición de las personas que las necesiten en los locales de votación. Habrá por cada distrito, entendiendo que son distintos candidatos, al igual que en aquellas regiones que eligen senadores. Además, este año se presentó una guía para votantes neurodivergentes. Este es el documento, está en la página web del Servicio Electoral y ha sido desarrollado especialmente con todos los requerimientos técnicos que esto tiene. Es un documento que tiene apoyo visual, permite anticipar el paso a paso del proceso electoral. Es un día que no se puede anticipar, ¿cierto? Entonces, poder verlo acá con imágenes permite entender de qué se trata este proceso, el paso a paso, desde que salimos de casa hasta que ejercemos el derecho a voto y volvemos a casa. La anticipación es muy importante para muchas personas autistas. Somos grandes pensadores visuales, por lo tanto, tener apoyo visual en esta guía resulta muy útil. Para nosotros como federación es muy importante que finalmente se empiece a dar cumplimiento a la ley de autismo. ¿Sí? La ley de autismo es un hito, si bien en nuestro país que aún falta mucha bajada, ¿cierto? Pero como toda ley que llaman nueva, ¿cierto? Demora en la implementación. Y este es un paso para lograr aquello, que se suma a los esfuerzos por hacer la elección cada vez más inclusiva. Estos son avances que reconocen las personas, sin embargo indican que hay espacio para seguir mejorando. Accesibilidad más fácil, las cámaras para votar sean más grandes, las mesas, por ejemplo, a una cierta altura. A mí me pasa que yo llego al lugar de votación y a veces pregunto por el voto y nadie lo encuentra por ninguna parte. Entonces, a veces
dentro de todo el trámite es mucho más fácil ir y votar con una persona. Porque el voto asistido seguirá siendo una opción. La mañana de este martes, además, el ministro de Seguridad se reunió con las policías para informar las medidas que se implementarán durante las elecciones. En el caso de Carabineros de Chile, esta semana está coordinado un despliegue de más de 23.700 funcionarios de Carabineros. De este total, más de 8.600 están destinados a labores de resguardo de los 3.164 recintos de votación que existen en el país y cerca de 15.000 que estarán cumpliendo funciones como escolta de material, el servicio de constancia y tareas de patrullaje. Además de los 5.000 funcionarios que estarán registrando las constancias que se realicen en las comisarías. La PDI, en tanto, focalizará su atención en los servicios informáticos del CERVEL. Hay equipos desplegados tanto en el servicio electoral como en la protección del data center que almacena todos los datos con personal especializado, tanto de ciberseguridad como de cibercrimen, para dar ojalá un eventual éxito en el proceso eleccionario y evitar ataques cibernéticos. Porque aunque suene cliché, las elecciones están a la vuelta de la esquina y autoridades y electores se preparan para este domingo. Pausa en CNN Prime. Al regreso, todo el despliegue para revisar qué está pasando en los principales actos de cierre de campaña de los abanderados presidenciales. Pausa y regresamos. Ya ven a nuestros equipos desplegados, por supuesto, vemos los cierres de campaña, principalmente en Maipú, de Janet Jara, donde se encuentra Macarena Román, por supuesto. Vemos también el cierre de campaña de José Antonio Kast, donde está Ivo Goich, y en Temuco, también estamos presentes en Temuco, donde cierra su campaña Franco Parisi, y está ahí nuestra reportera en terreno desplegada. Pero comenzamos rápidamente con Ivo Goich. Ivo, te escuchamos. ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenas noches. Estas son imágenes en vivo desde el Movistar Arena, donde se realiza el cierre de campaña para esta primera vuelta, para la elección presidencial del próximo 16 de noviembre del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. A esta hora, Mónica, cantan sobre el escenario los Vikings 5, este tradicional grupo de la región de Coquimbo, quienes abren los juegos de los espectáculos que se van a realizar el día de hoy. A las 9 de la noche debería hablar José Antonio Kast, el candidato presidencial, en un escenario muy que tiene varias similitudes, podríamos decir, con uno de Donald Trump, que se fue visto hace poco tiempo, a inicios de año. Costó que llegara la gente, pero se fue llenando muy rápido el Movistar Arena a esta hora, ya pasadas las 8 de la noche, 8:12, está prácticamente repleto, sigue llegando gente hasta este lugar, solo quedan algunas ubicaciones, podríamos decir, en el sector de cancha, que son otras entradas para invitados y también para distintos grupos de personas y adherentes del candidato del Partido Republicano y también del Partido Social Cristiano, quien espera pasar a segunda vuelta y obtener una buena votación durante el día domingo. Una campaña que, sobre todo, Mónica, en su recta final, no ha estado exenta de polémicas para el candidato José Antonio Kast, ya sea por su desempeño en los debates, por su baja en las encuestas, al menos las conocidas hasta antes de la veda electoral, pero también por las distintas recriminaciones y críticas que se han hecho por parte de otros candidatos, específicamente de las candidatas Evelyn Matei y también Janet Jara, y todo esto a raíz de lo dado a conocer la semana pasada por nuestra compañera Colomba Icons, y que fue tomando mucho vuelo durante los últimos días, y que tiene que ver con las medidas de seguridad del candidato José Antonio Kast. Si bien lo vimos la semana pasada tras un vidrio blindado en la avenida Perú, en la región de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar, para uno de sus cierres en región, algo que llamó muchísimo la atención y que había sido planificado por parte de su propio equipo de seguridad. Se conoció posteriormente que él también, Mónica, utiliza chaleco antibalas para ciertos traslados, para algunas actividades abiertas en la vía pública. Esas actividades, las cuales él ocupa chaleco antibalas, son también determinadas por su equipo de seguridad. Desde el interior del comando de José Antonio Kast han sido consistentes con una frase: las medidas de seguridad que nosotros tomamos y que el candidato toma no se comentan, pero ya son dos muy importantes y que
dista del resto de los candidatos y candidatas presidenciales a quienes le han llamado la atención efectivamente que se resguarde aún más, sobre todo en algunas actividades en la vía pública, al aire libre y masivas como la de la semana pasada en Viña del Mar. Esto plantea un riesgo efectivamente para un candidato José Antonio Kast, que espera poder llegar a la papeleta en el mes de diciembre y también eventualmente convertirse en presidente de la República, así que eso también puede traer un cambio importante en las materias de seguridad para quienes dirijan el país. Quiero que pasemos a revisar, Mónica, parte de las declaraciones, de las recriminaciones que se han hecho sobre todo en los últimos días por parte de la candidata Janet Jara a la seguridad de José Antonio Kast, pero también de Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, durante el día de ayer, posterior al último debate donde se vieron las caras a los candidatos, que fue el debate de Anatel. Lo único que yo tengo claro es que las peleas de la derecha chilena dan cuenta de una nula capacidad de ponerse de acuerdo. Nunca se pusieron de acuerdo en el Congreso, de hecho siempre votaron de forma distinta, nunca se pusieron de acuerdo en una primaria y ahora buscan, cierto, diferenciarse atacándome a mí, en vez de haciendo propuestas para solucionar los problemas de las chilenas y los chilenos. Sobre los chalecos antibalas, yo sigo las recomendaciones de Carabineros, que son la autoría que tiene la competencia sobre la materia, y entiendo que a ninguno de los candidatos le ha pedido ni usar vidrios antibalas como lo ha hecho Kast, ni chalecos antibalas. Al parecer, Kast desconfía del pueblo chileno, y yo lo que le diría a la gente es que a lo mejor es hora de que empiecen a pensar en desconfiar en un candidato que desconfía de ustedes. Estuve con muchas mujeres dirigentes. También había un hombre dirigente. Todos ellos están enfrentando el narcotráfico. Ninguno de ellos tiene el privilegio de esconderse detrás de un vidrio. Yo soy de la idea que nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a los carabineros, a seguridad ciudadana, a los carabineros que muchas veces tienen que vivir en las mismas poblaciones donde viven los narcotraficantes. Entonces, yo creo que la señal tiene que ser que nosotros vamos a proteger a las víctimas y vamos a tener que proteger a los que de alguna manera hacen la pega en contra del narcotráfico. Yo por lo menos no voy a andar detrás de vidrio. Ahí las palabras de Janet Jara, Mónica, y también de Evelyn Matei criticando las medidas de seguridad que ha adoptado José Antonio Kast, que por ejemplo acá en este recinto cerrado, que tiene muchísimas medidas de seguridad en sus exteriores, es Movistar Arena el día de hoy, no va a utilizar por ejemplo este vidrio blindado en la mitad del escenario. Esperan que esto se desarrolla hasta cerca de la medianoche, como te decía, a las 9 de la noche debería hablar el candidato José Antonio Kast y posteriormente dar paso también a otros discursos y también a los shows que están pronosticados para el día de hoy. Yo te decía, Zúmbale Primo y también Américo, que a las 23 horas debería cerrar esta celebración. La Fuerza del Cambio, como la han denominado, acá está lleno de banderas de Chile, los colores de la bandera chilena, el número 5 en muchas partes, que es el número de la papeleta de José Antonio Kast. Sí, te escucho. Sí, solo si me logras escuchar en medio de ese enorme ruido, también ambiente que hay en medio de esa celebración, que es el cierre de campaña de José Antonio Kast aquí en el Movistar Arena. Te iba a comentar que me soplaron por ahí que hablaría antes de José Antonio Kast el candidato a senador y exalcalde Rodolfo Carter. Es posible, nosotros no lo hemos visto, pudimos conversar por ejemplo con Ruth Hurtado y con otros diputados y senadores del Partido Social Cristiano y también del Partido Republicano, pero me parece que sí, ¿sabes por qué? Por el tiempo que queda todavía. Esto empezó justo a las 8, esto está, los meetings 5 en el programa salía que era a las 8 puntualmente comenzaron, así que va a quedar un rato efectivamente hasta antes que llegue José Antonio Kast a este lugar. Lo que sí es cierto es que una vez que entre el candidato, acá la gente se va a poner de pie, van a gritar muchísimo como lo han hecho hasta ahora. Han existido hartos gritos en contra del gobierno, por supuesto, y muchos más a favor de la candidatura de José Antonio Kast. Y cumplieron la expectativa, porque en la tarde yo les mandé una foto cuando nosotros recién llegábamos a eso de las 7 de la tarde y faltaba una buena parte, sobre todo en la platea alta, que se llenara y la cancha. Pero en estos momentos, Mónica, ustedes pueden ver en las imágenes, está completamente lleno, quedan muy pocas ubicaciones solamente en el sector cancha, y va a ser importante escuchar este discurso de José Antonio Kast, ver hacia dónde apunta y si logra finalmente en esta semana diferenciarse del resto de los candidatos de derecha,
porque recordemos, para muchos esta es la primaria finalmente de la oposición, la del próximo 16 de noviembre, y teniendo en cuenta que no fue el mejor desempeño del candidato José Antonio Kast el día de ayer en el debate Anatel, al menos en el análisis que se han hecho por parte de los especialistas. Hay que ver porque también de parte de los comandos hay sus propias estrategias, y muchos decían que lo que no quería era justamente arriesgar, que una estrategia más conservadora cuando vas ganando es lo habitual. Vamos a ver entonces qué pasa al final. La decisión la tienen los chilenos y las chilenas. Muchas gracias, Ivo. Seguimos atentamente, tú nos cuentas entonces cuando ocurra. Antes de ir entonces, ya vemos en pantalla también está lista en Temuco Catalina Sánchez, pero vamos a ir rápidamente hasta la Plaza de Maipú, donde a esta hora se realiza el cierre de campaña de Janet Jara. Macarena Román tiene toda la información. ¿Cómo se ve aquel cierre, esta medición de fuerzas en masividad entre dos de los principales candidatos en esta elección? Hola Mónica, muy buenas noches. Sí, en este minuto de hecho está llena la explanada de la Plaza de Maipú, llena que bordea los 5.000 asistentes, al menos eso es lo que se estima. Pudiese ser más el número de quienes están esperando a la candidata Janet Jara. ¿Quién está en el escenario en este minuto, Mónica? La Sonora 5 Estrellas. Han pasado por este escenario a la espera del discurso de Janet Jara, más que música. También estuvieron presentes algunos alcaldes del oficialismo, por ejemplo, el alcalde Ítalo Bravo, pero también un alcalde que es cercano a la ADC, de hecho es de la ADC, Gustavo Toro, el alcalde de San Ramón. También hace unos minutos habló Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Junto lo que se espera que pase en unos minutos más, Mónica, y como plato fuerte podríamos decir, es la presentación de los Petinellis con Álvaro Enríquez. Y en materia política, el plato fuerte, entre comillas, es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que sabemos ha sido y fue primera mayoría durante la elección de alcaldes. Hablaría entonces Tomás Bodanovich como el jefe comunal de la comuna de Maipú, y luego daría paso ya al discurso de cierre en la región metropolitana de Janet Jara. Luego se presentaría entonces para hacer el cierre de esta jornada los Petinellis. Pasemos a escuchar, Mónica, parte de algunas palabras que hemos tenido a lo largo de esta tarde de quienes están presentes acá, presidentes de partidos, candidatos a la Cámara de Diputados. También están aquí representando a los partidos que están detrás de la candidatura de Janet Jara, que va desde la DC, lo sabemos, hasta el Partido Comunista. Lautaro Carmona, justamente el presidente del PC, habló sobre los distanciamientos evidentes que ha tratado de incorporar la candidata Janet Jara, considerando que hoy, de hecho, hizo un emplazamiento directo al gobierno para que repongan ciertos puntos en el presupuesto. Uno de ellos, los subsidios, bien digo, a la vivienda, también que no se deje fuera el programa Más para adultos mayores, y también que se reincorpore la glosa de libre disposición. Frente a eso, entonces, Lautaro Carmona contestó este distanciamiento que está intentando plasmar la candidata oficialista. Yo creo que la candidata ha hecho muy bien precisiones. Ella se ha pronunciado frente a algunos temas, ante preguntas concretas, y ha reiterado opiniones y miradas que había expresado de origen. No es una cosa nueva que nos sorprenda su gran crítica. Y la relación, incluso en cualquier pertenencia, hasta en tu propia familia, es pertenezco, pero tengo una idea distinta. O sea, no es una proyección mecánica exactamente igual. Ella es continuidad y cambio. Ella es otro proyecto, como lo fue otros proyectos anteriores. Entonces no tiene nada que no sea ratificar lo que es un dato realidad con opiniones que son políticamente muy correctas. Ahí escuchábamos entonces a Lautaro Carmona, quien justo la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, han estado a partir de las 6 de la tarde en este evento. Un evento que está siendo el presentador oficial Jaime Davallino, para algunos conocidos, ¿cierto?, por su participación en Rojo, un programa de hace algunos años que fue un éxito, ¿cierto?, en la televisión
nacional. Janet Jara, Mónica, ya está acá en la plaza de Maipú, pero todavía entonces no hace su entrada oficial de cara a los asistentes a la explanada de la plaza, ¿cierto? Que es el punto central de esta comuna, la segunda que tiene mayor integrantes, vecinos y vecinas a nivel nacional. Escuchemos también otras declaraciones por parte del gobierno y también vinculado a lo que tiene relación con este alejamiento que está intentando plasmar Janet Jara de su propio gobierno, donde ella fue ministra, ¿cierto?, del trabajo desde un inicio hasta cuando decidió ser candidata presidencial. De toda la gente que ha venido hasta acá. Primer punto, estamos en el proceso de tramitación legislativa donde se recogen distintas miradas y se construyen acuerdos para la aprobación de la ley de presupuesto. Sin embargo, es importante precisar que ha habido un aumento importante en el gasto social. Si algo que caracteriza la ley de presupuestos que el presidente Boric ha presentado al Congreso Nacional es responsabilidad fiscal, es decir, que haya congruencia entre ingresos y gastos. Y en ese contexto se ha presentado un presupuesto responsable, pero al mismo tiempo con énfasis social. ¿Se equivoca la candidata cuando menciona que el gobierno ha perdido, o alude que el gobierno ha perdido el rumbo en este tema del gasto social? Da a conocer un punto de vista que forma parte legítima del debate democrático. Bueno, yo en primer lugar no comento los foros presidenciales, no lo voy a decir. Respecto a San Antonio, al Cerro, nosotros hemos estado buscando distintos caminos para, primero, cumplir la ley, porque ahí el delegado presidencial y todos los organismos públicos del sector están preparándose porque si se cumple el mes tienen que cumplir la ley. Paralelamente con eso estamos trabajando alternativas, de las cuales no voy a informar, que lo que buscan es que se generen caminos distintos al desalojo para enfrentar esta realidad. Pero nosotros queremos hacer lo imposible para evitar el desalojo, para encontrar caminos alternativos al desalojo. Ya estuvimos 6 meses conversando con las empresas, tuvimos una diferencia con las empresas, nosotros decíamos que el terreno valía 0,22 el metro, ellos decían que valía el doble y no logramos acuerdo, y por eso que estamos buscando otros caminos. Le demos un fuerte aplauso. Bueno, ahí escuchábamos entonces las reacciones que ha provocado este alejamiento de la candidata Janet Jara en torno al propio gobierno. A la espera entonces del discurso del alcalde Tomás Bodanovich, el jefe comunal, mientras en este minuto, Mónica, comienzan a ingresar también parlamentarios que están detrás de esta candidatura. Acaban de presentar a la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, y también a la senadora independiente, Fabiola Campillay. Otros de quienes están presentes acá son, por ejemplo, la candidata diputada Tatiana Urrutia, también Constanza Chonhaut, también Gustavo Gatica, entre otros, Celia Molina. Son varias las autoridades o quienes pretenden ser autoridades que dicen presente en este evento de cierre de campaña en la región metropolitana. Claro, 2 senadoras además de la región metropolitana, por lo tanto, con toda razón se entiende, y que apoyan a Janet Jara presentes en esta actividad. Muchísimas gracias por toda la información, Macarena. Seguimos en contacto. Va a ser muy interesante ver cuál es el énfasis que ponen José Antonio Kast y Janet Jara en sus cierres de campaña, en los discursos finales. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos vamos ahora hasta la región de la Araucanía, donde el candidato Franco Parisi realizó su cierre de campaña. ¿Cómo estuvo? Catalina Sánchez tiene toda la información. ¿Qué tan masivo fue o no? Tú nos cuentas. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Buenas noches. Claro, fue masivo, pero ya culminó. Esto se dio en pleno centro de la comuna de Temuco, en específico en la plaza Teodoro Smith. Llegaron aproximadamente, me atrevo a decir, unas 2.000 personas, bastantes familias apoyando al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Aterrizó aproximadamente a las 9 de la mañana en el aeropuerto de Freire, acá en la región de la Araucanía. Entonces, para poder reunirse en principio con comunidades mapuche de la zona, y posteriormente recorrió parte del centro de la comuna de Temuco. Ofreció un punto de prensa para conversar con los medios de comunicación, haciendo también un balance de lo más reciente, ¿no?, que corresponde a este debate Anatel, uno de los encuentros más esperados por los ciudadanos, ciudadanas, para tomar una decisión informada también este próximo domingo 16 de noviembre. Y respecto a este punto, él enfatizó en varias palabras. Por ejemplo, señaló que el debate dio cuenta de que el país no es facho ni comunacho. Esta frase también ya bien utilizada, bien conocida, ¿cierto? También la enfatizó una vez más. Se señaló que están seguros que pasan a segunda vuelta. ¿Con quién?
no quiso dar nombres, pero señaló que ellos sí van a pasar a segunda vuelta porque tuvieron, según comentaba él, también una muy buena evaluación y desempeño en este debate que se realizó esta noche recién pasada. También abordó temas contingentes que pertenecen al ámbito de la seguridad, vinculados al orden público en la Araucanía, particularmente en Malleco. Por ejemplo, señaló que cueste lo que cueste, con estas frases, con estas palabras, van a ingresar a Temucuicui. También comentó que van a trabajar fuertemente con inteligencia para carabineros para poder actuar y atacar a estos grupos que actualmente operan bajo la violencia en la macrozona sur y particularmente en la región de la Araucanía. Este cierre de campaña se ha realizado ya con varios candidatos. Estuvo hace unos días atrás el candidato del Partido Libertario, Johannes Kaiser, estuvo también la candidata Evelyn Matei en el gimnasio Bernardo Higgins, y hoy fue el turno entonces del candidato Franco Parisi, que se reunió con sus adherentes, por supuesto con sus candidatos y candidatos también al Congreso, que se van a elegir entonces este próximo domingo 16 de noviembre. Tenemos impresiones, declaraciones en torno a su visita a la Araucanía del candidato presidencial. Pasamos a revisar a continuación. Y estamos convencidos, pero convencidos de que esta nueva masa de votantes, 5 millones de votantes, no son ni fachos ni comunachos. Y lo dijimos fuerte y claro, que gran parte del problema que estamos viendo en Chile se escribe con Kast, Kaiser, Jara y Matei. Y por lo tanto, nosotros somos la alternativa lógica para pasar a segunda vuelta. Los números así lo indican y la gente en la calle también. Tuvimos un cierre en Concepción, más de 10.000 personas. Cierre en Viña del Mar, más de 3.000 personas versus que Kast llegó a apenas 500. Por lo tanto, lo estamos demostrando y lo estamos enrostrando fuertemente en las redes sociales y también a los medios de comunicación. Ahora, uno de los puntos que también se aborda frecuentemente por parte de los candidatos cuando llegan a la Araucanía es justamente, Mónica, el tema de la violencia rural que se vive. En el caso, por ejemplo, de la candidata Evelyn Matei, ella ha comentado en ocasiones anteriores que en un año vamos, según dice ella también, a recuperar la Araucanía. En este caso en específico, el candidato Franco Parisi señaló que en 8 meses se va a terminar con la violencia. Eso es parte de lo que han manifestado los candidatos. En este caso, es Franco Parisi entonces dando cuenta de acciones que podrían tomarse en caso de resultar electo el próximo domingo 16 de noviembre, o bien en caso, como dice él, de pasar a segunda vuelta, que sería entonces en el mes de diciembre, pero él también señala que los números indicarían entonces, cuando habla de números, él hacía alusión, por ejemplo, a las reacciones en redes sociales. Él comentaba que el debate se viralizó muchísimo y que recibió mucho apoyo, por ende comentó, estamos seguros de que pasamos a segunda vuelta y de eso no hay duda, reiterando esta frase que ya te comentaba yo, bien conocida, bien utilizada últimamente por el candidato, que el país no quiere fachos ni comunachos, sino que más bien él se hace ver como un candidato más de centro, ¿cierto? Que es lo que se ha manifestado también en estos encuentros para debatir en torno a diferentes propuestas que se presentan para el país, en este caso particularmente para la Araucanía. El encuentro ya culminó, como se puede apreciar en la imagen, pero fue muy masivo, pese a la lluvia, porque cayeron gotitas hace un tiempo atrás, de hecho hace unos minutos nada más, y pese al frío también llegaron aproximadamente cerca de 2.000 personas con banderas y gritos entonces para poder acompañar al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Estaremos viendo si hay más cierres de campaña en regiones que se puedan dar, en este caso en la Araucanía, así que estaremos informando, por supuesto, de forma oportuna por CNN Chile. Muchísimas gracias. Te despedimos mientras vemos en pantalla al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que está haciendo un discurso en el cierre de campaña de Janet Jara, y también vemos el acto de José Antonio Kast que se está desarrollando en el Movistar Arena, así que en paralelo los dos cierres de campaña de ambos candidatos. Estamos atentos a lo que va a pasar también con, y ahí vemos una vista aérea de la plaza de Maipú, del centro cívico, y atentos entonces si finalmente va a hablar Rodolfo Carter antes de José Antonio Kast. ¿Y qué van a decir ambos? José Antonio Kast, Janet Jara, como cierre de campaña. Va a ser muy interesante post-debate escuchar sus palabras. Muchísimas gracias, Catalina. Seguimos atentamente y ya viene nuestro entrevistado, que viene del corazón del comando de José Antonio Kast, o del corazón del apoyo, un hombre muy significativo porque trabajó además en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, así que todos atentos a esa entrevista también en unos minutos. Muchas gracias, Catalina. Buenas noches. Bueno, y emplazamientos directos entre los candidatos marcaron el último debate presidencial de cara a la elección del domingo. José Antonio Kast mantuvo su estrategia y nuevamente apuntó al gobierno, al igual que la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien buscó desmarcarse de la actual administración. En tanto, Evelyn Matei arremetió contra el republicano en más de una ocasión, como nos cuenta Colomba Eichholz.
Algunos lo tomaron como un gesto amable en medio de un acalorado debate entre los candidatos a pocos días de la primera vuelta presidencial, en un escenario donde cada abanderado buscó diferenciarse de sus contendores. Hubo alusiones incluso a episodios anteriores, como la publicación del trap de Matei y el vidrio blindado que José Antonio Kast utilizó en un acto en Viña del Mar. Luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos. Emplazamiento directo que Kast optó por no responder. En cambio, se abocó a la estrategia que hasta ahora ha definido su candidatura: arremeter contra el gobierno y contra la postulante del oficialismo y la DC, Janet Jara, y evitar profundizar en materias valóricas o temas que puedan desviar la atención de su programa. Hoy día se violan los derechos humanos de miles de personas. Asesinan a un chileno, a una persona en Chile cada 8 horas. Un tema que usted tiene que administrar eventualmente si llega a la moneda. Eventualmente, ¿qué pasa con Punta Peuco? Es una decisión administrativa, ¿usted la revertiría? Es importante que la ciudadanía sepa en qué sentido actuar. Y voy a actuar, pero no a instancias de un presidente que ha llevado a este país a un fracaso total. Respuestas a interrogantes que Johannes Kaiser no se guardó en materia de derechos humanos, donde una vez más reiteró la idea de un plebiscito para cerrar lo que él llama el capítulo del 73-90. Pero no solo eso, en seguridad arremetió contra el PC por su votación en proyectos de esa materia. El Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este mismo gobierno, que era su gobierno. Y por lo demás, hace un año y tanto atrás, atacaron a la ministra Toá en razón del allanamiento que se realizó en Villa Francia, donde se decomisó armamento que había participado en delitos. ¿Cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista en materia de seguridad en un gobierno eventual de la señora Jara? Candidata que por su parte buscó distanciarse de la actual administración y del estilo que ha tenido el presidente Gabriel Boric. No soy solamente la candidata del oficialismo actual, sino que también de la democracia cristiana. Y lo digo porque es una base social y política amplia. Y sin duda, para mí lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Usted ha marcado diferencias, no es mi estilo, no me representa. Lo dijo ¿Con el presidente de la República? Sí, claro, no es mi estilo. La ex ministra del Trabajo también arremetió contra la gestión que, por ejemplo, ha tenido el Ministerio de Vivienda sobre la gran toma de San Antonio y el fallo judicial que ordena su desalojo. Le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado. Quedan meses y es su tarea cumplir, tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor. Un desmarque que algunos evalúan inédito pero necesario, considerando el posible escenario de segunda vuelta, donde según las encuestas que se conocieron previo a la veda, Jara y Kast son los candidatos con más oportunidad de aparecer en la papeleta. Lo que ella está tratando de evitar es que la elección se convierta en un plebiscito contra el gobierno. Recordemos que ese es el frame que ha intentado instalar José Antonio Kast. Si ellos dos pasan a la primera vuelta, probablemente eso se va a intensificar. Por eso es que ella tiene que tomar ahora distancia del gobierno, marcar autonomía, criticar lo malo. José Antonio Kast jugando al aguante, a no equivocarse, a que con el vuelito alcanza, pero hay cosas que son virtudes. Por ejemplo, en comunicación política la disciplina es una virtud. Pero hay que tener mucho cuidado cuando desde la disciplina se vuelve monotonía. Es decir, cuando todas tus respuestas son tan predecibles. Respuestas que ahora le corresponden a la ciudadanía en la elección de este domingo para cerrar lo que ha sido esta campaña presidencial y definir qué candidatos serán los que pasen a una eventual segunda vuelta. Ya, pues, y nos acompaña, lo habíamos anunciado, ex subsecretario de Hacienda, ex ministro de Energía, Rodrigo Álvarez. Oye, su nombre generó harta polémica cuando se sumó oficialmente al apoyo de José Antonio Kast. ¿Fue muy difícil la decisión? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto estar contigo, más allá que me estoy perdiendo el gran cierre de campaña del candidato José Antonio Kast. No, por supuesto. No, a ver, fue una decisión muy meditada, yo lo había dicho en numerosas ocasiones, que en esta ocasión, en esta oportunidad, iba a analizar y a ver quién es el que estaba mejor preparado para un gran objetivo, que es lograr derrotar las ideas que han tenido el actual gobierno, la actual administración, al mismo tiempo que tuviera un buen diagnóstico de cómo había que gobernar los próximos 4 años. Y llegué a la convicción,
hace varios meses atrás que esa persona era José Antonio Kast y por tanto, más allá que un grado de polémica, estuve totalmente disponible para apoyarlo. ¿Y por qué mejor preparado José Antonio Kast que Evelyn Matei? ¿Qué tiene por sobre, sin que signifique un menoscabo de la otra persona, pero qué tiene especialmente mejor, cree usted, José Antonio Kast? Qué bueno que señales que en caso alguno era un menoscabo, si yo tengo una muy buena relación y opinión de Evelyn Matei. Acá me pasaron, como te decía, dos análisis. El primero, ¿quién creía yo en ese momento que estaba mejor preparado para un objetivo político esencial, derrotar a la actual coalición? Y segundo, lo más importante era, más que quién es el mejor preparado, etcétera, quién es el que tenía una mejor visión. Yo creo que esta idea de José Antonio Kast de enfrentar esta elección buscando un verdadero gobierno de emergencia en el sentido temático. Tenemos serios problemas económicos, serios problemas de seguridad, serios problemas con el narcotráfico. Y por otra parte, visualizar cómo puede ser realmente la construcción política del próximo Congreso. De repente se habla de muchos de los acuerdos y la verdad es que no hemos tenido tantos acuerdos en el pasado, ni en la época de la concertación, ni en los últimos gobiernos. Yo creía que ese era un error de diseño. Yo prefería, desde ya, preparar un buen programa de gobierno, buenas ideas y, por supuesto, si después uno logra encontrar acuerdos en el Congreso, mucho mejor. Pero no creía que debía ser el punto de partida para la estrategia política de los próximos 4 años. Los acuerdos, sino que más bien impulsar tus ideas, impulsar tus cambios del punto de vista administrativo. Aún sin lograr acuerdos. Por supuesto los vas a buscar. Pero centrar, y tú recordarás que fue parte de una buena parte de la campaña de Chile Vamos hace 3 o 4 meses, de que su gran activo era que ellos eran capaces de buscar y encontrar acuerdos. Yo creía que eso no es lo que va a pasar en los próximos 4 años. ¿Porque usted cree que no va a haber esa voluntad de parte de la eventual futura oposición? Yo creo que va a ser, primero, muy difícil, porque así lo ha sido. Lo fue durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Por eso, ¿usted cree que la antigua oposición, si vuelve a ser oposición, va a ser... Yo creo que es una alta probabilidad porque no va a querer llegar a acuerdos, eso es lo que me está diciendo. Porque creo que hay diferencias muy profundas que hacen pero muy eso es lo que me está diciendo para no entenderlo. Absolutamente. O sea, no van a querer llegar a acuerdo. No van a querer, y quiero decírtelo desde ya, porque tienen diferencias importantes de opinión. Lo vimos en el proceso constitucional, lo vimos en la potencial reforma tributaria que tuvieron. Lo estamos viendo en temas como el FES, etcétera. Sí, claro, se han llegado a algún acuerdo como fue el de la reforma de pensiones, pero la inmensa mayoría de las ocasiones no ha habido esa voluntad ni esa capacidad. ¿Usted va a decir que va a ser un poco parecida a la oposición futura, si es que gana José Antonio Kast, o si ganara Evelyn Matei, va a ser parecida a la oposición que fueron con el expresidente Sebastián Piñera? Yo creo que sí. Yo creo que cuando veo esos rostros, cuando veo las opiniones en muchas de las encuestas, en muchas de las entrevistas, me parece que vamos a tener una situación bastante conflictiva y compleja. Y en ese sentido, insisto, incluso por personalidad lo he mostrado en mi vida política, me encanta tratar de llegar a buscar acuerdos. Yo fui el primer presidente de la Cámara de Diputados elegido con votos de derecha, digamos, elegido con votos de izquierda, porque no marco un acuerdo, así que sé buscar ese tipo de acuerdos, pero me parece que no es el eje central de lo que puede ser una próxima presidencia. Tenemos muchísimo que preguntarle, así que vamos por hartos temas. Lo primero, ¿cuál fue la estrategia, cree usted, del debate de José Antonio Kast? Y si el estar un poco más, de alguna manera, retraído, si es que eso no lo hace desaparecer un poco frente a Kaiser. No, yo creo que José Antonio ayer hizo un muy buen debate, con tranquilidad, marcando los puntos que quería destacar ante la opinión pública y sobre todo enfrentando la realidad muy probable de que va a ser el próximo presidente de Chile. Y eso yo creo que requiere una tranquilidad, requiere una forma de enfrentar los problemas un tanto distinta. Yo creo que Johannes Kaiser hizo también un muy buen debate y tiene una impronta especial en la forma de enfrentar ese tipo de temas. Pero José Antonio yo creo que debía estar ayer como lo hizo, con gran tranquilidad, con gran capacidad para enfrentar lo que van a ser los desafíos y sobre todo marcando lo que él le ofrece a los chilenos. Yo creo que esto es muy importante. Lo que él le ofrece a los chilenos es una preocupación especial, un rayado de cancha para un gobierno especial, diciendo, mire, mi preocupación central va a ser la economía en un momento en que tenemos serios problemas, la seguridad, etcétera. A ver, ¿cómo les cayó cuando Evelyn Matei va y dice, o sea, casi a la entrada, si no me equivoco, así es, yo no me escondo detrás de un vidrio, haciendo alusión a la polémica por este acto en Viña del Mar en que José Antonio Kast, ya le voy a preguntar un poco más de aquello, pero primero está detrás de un vidrio blindado. ¿Cómo les cayó esa alusión de Evelyn Matei, honestamente? No, con toda honestidad, y quiero decir cómo me cayó a mí, digamos, que yo no soy el vocero del comando. ¿Pero cómo le cayó? Yo encontré que una frase muy equivocada, muy negativa. Las medidas de seguridad, y en eso coincido plenamente con José Antonio, sobre todo habiendo estado 12 años en la Comisión de
Defensa y en varias comisiones del Congreso, las medidas de seguridad de verdad no se comentan, no se explican o no se detallan el Ya, lo que pasa origen. es que esa es como evidente. Sí. Ya, pero ¿por qué le pareció mal la frase de Evelyn Matei? Porque pretende decir algo que no es así. En el fondo está diciendo que en alguna medida se busca proteger, y lo repitió después, proteger antes que a todos los chilenos. Y yo creo que José Antonio, lo dice, y yo creo que José Antonio Kast, primero, lo conozco hace más de 40 años. Es más, lo cito, dice, los dirigentes sociales, y lo repite después del debate, o sea, no fue algo como que se le salió, ¿cierto? Lo repitió en la conferencia de prensa. Dijo, los dirigentes sociales no tienen el privilegio de esconderse detrás de un vidrio. Y Jara agrega, a los chilenos les digo que lo mejor es hora de que empiecen a desconfiar de Kast si él desconfía de ellos. No, eso es Jara, la última parte, no Matei, digamos. No, yo diría que eso de esconderse no es así. O sea, una persona que ha recorrido todo el país, que ha estado en todas las comunas, que estuvo en momentos muy difíciles, que tú recordarás algunos años atrás, cuando iba a las universidades, momentos particularmente complejos, es José Antonio. Lo conozco hace más de 40 años, una persona absolutamente valiente, pero si en un momento dado, y creo que eso no es necesario comentarlo, no se debe comentar, hay ciertos momentos en que debes tomar algunas precauciones adicionales de seguridad. Ya, pero en el fondo les molestó o les dolió porque le estaban diciendo privilegiados y cobardes, básicamente, seamos así como seamos honestos, ¿no? Absolutamente. Eso fue lo que le dijeron. En alguna medida la frase era esconderse. Y yo creo que en caso alguno se ha escondido ni en este momento, ni en los foros, ni en ninguna otra ocasión. Ya, avancemos. Honestamente, ¿Carabineros le dio la recomendación de usar un vidrio blindado? Con total honestidad, Mónica, no lo sé. Yo no estoy en el centro de la vocería del comando. No, yo lo sé, pero quería saber si usted lo sabía. ¿No lo sabe? No lo sé. Ya, entonces, si no lo sabe, segunda pregunta. Sí. Rodolfo Carter dijo hoy día en Radio Infinita que había datos concretos, sin especificar la fuente, dijo que era del equipo de seguridad, pero no aclaró si era del equipo de seguridad de Carabineros, del equipo de seguridad de PDI o del equipo de seguridad que me imagino tienen internamente. Que llevan a esa decisión. Que llevaban a esa decisión y que había incremento y habían amenazas creíbles. Usted no estará en el fondo de vocero, pero me imagino, pero está en la interna igual. Sí, correcto. ¿Qué es lo que nos puede comentar usted? ¿Hay incremento de amenazas a José Antonio Kast? ¿Hay amenazas que pudieran calificarse de creíbles como para necesitar un vidrio blindado? A ver, yo lo único que puedo asegurar, no estando, como te decía, en ese centro, que este tipo de decisiones se toman de una forma muy razonada, muy responsable y muy inteligente. Si Rodolfo, candidato a senador por la Araucanía, ha señalado eso, él, que está mucho más involucrado, debe tener absolutamente todos esos antecedentes. Pero usted supone entonces de que si ocupó el vidrio es porque ha habido un incremento de amenaza. Si ocupó el vidrio es porque hay adecuadas razones muy bien pensadas para tomar ese tipo de decisiones. Esta es la tercera candidatura presidencial de José Antonio. Ha recorrido absolutamente todo el país. Y en un momento dado, su equipo más cercano, entre los que en esta materia está Rodolfo, toman ese tipo de decisiones, yo lo único que te puedo asegurar es que sin duda alguna fue con adecuadas razones y análisis. No lo había hecho en otros momentos, no lo hace en muchas circunstancias, pero sí, y perdonen, y yo creo que hay que recordar que el nivel de violencia que hemos tenido en el país en los últimos años ha sido incremental. Y también tenemos evidencia en otros países de situaciones muy duras relacionadas con candidatos presidenciales. No hay ningún otro candidato presidencial que use esas medidas ni que las haya usado antes en Chile. Y fíjate que José Antonio no la ha usado de manera permanente ni nada, sino que la ha usado en un momento dado en ciertas circunstancias. Pero de hecho, nos comentaban, nosotros sabemos por reporteo en el comando, que anda con chaleco antibalas para trasladarse de un lugar a otro. Lo desconozco, pero ese tipo, una vez más, cualquiera de ese tipo de medidas, lo que sí puedo asegurar es que son tomadas después de un análisis. Ya, o sea, ¿usted cree que tiene que haber factores tiene que haber una amenaza para que se justifique? Y además te quiero decir, conociendo muy bien a José Antonio desde el primer año en la universidad, estoy absolutamente convencido que si ha tomado ese tipo de decisiones es con base y con antecedentes. Ya, no es como para reforzar, yo soy la amenaza para el crimen organizado, no es para provocar un efecto político ni de dar la sensación de que la situación de inseguridad en el país es peor de la que es. Y además porque por una razón... ¿No hay una intencionalidad política? Yo creo, absolutamente no. Y además por una razón muy marcada. O sea, José Antonio viene hablando de estos temas desde hace muchos años. Y en muchas campañas, incluso antes que otros candidatos. Avancemos a otro, entonces. Ya, avancemos a otro. Una de las preguntas. Usted, en lo personal, ¿cree que sería razonable, deseable, indultar a Krasnov? No, a ver,
¿Usted? No, yo no, y te voy a explicar por qué. ¿Usted no? No, y quiero agregar algo, o sea, y nuevamente hablo solamente por mí. ¿Sí? La facultad del artículo 32 de la Constitución, que está entregada al presidente de la República en el marco de la ley, es precisamente para que sea el presidente de la República, teniendo todos los antecedentes, que ni tú, ni yo, ni un tercero dispone, y por razones muy justificadas, razones médicas en un momento dado, razones humanitarias, razones de convivencia internacional, se toman esas decisiones. Todos los presidentes han tomado este tipo de decisiones. Uno puede recordar decisiones también muy controvertidas en su momento del presidente Frey o controvertidas del presidente Boric. Uno de repente han pasado tantas cosas que lo olvida. Pero el primer año el presidente Boric indultó a 13 personas. Después tuvo, incluso eso llegó a la salida de López Endía, que era su jefe de gabinete en la moneda, porque habían existido errores severos usando esa facultad. Ahora déjeme llevarlo a un punto que me parece... Pero terminar solamente. Yo creo que esa es una facultad que, llegado el momento, en cualquier caso, en cualquiera, debe ser adoptada por el presidente después de un estudio, de un análisis mucho más profundo que el de la mera frase en un momento dado dicha en un debate. No, ahora, hay antecedentes muy serios para eso. Sí, perdón. La figura, además de Krasnov, alguien condenado a 1000 años por los delitos más graves que puede ser condenado a alguien, por torturas, tratos inhumanos, degradantes, hacer desaparecer personas. ¿Le parece que sería especialmente grave por lo que él representa, además, y por lo que él es, y el tipo y nivel de condenas que tiene? Para mí, sí. Pero tal como ha ocurrido en el pasado con otras condenas que también fueron extraordinariamente controvertidas. Me refiero que también provocaron discusión. Me cuesta encontrar a alguien de ese nivel, de que sea alguien como Manuel Contreras, Corbalán, no sé. De todas maneras. Eso te reconoce que es una figura además especialmente grave por las condenas. Hay muchas figuras de esas características, digamos, pero te quiero llevar al pasado. Recordarás en su momento que había figuras relacionadas con el narcotráfico también, muy severas. El caso que hubo polémica. En gobierno del presidente Frey. O sea, hay situaciones muy dramáticas. Y lo otro, porque un tema es a quién se indulta el tipo de delitos, porque obviamente lo voy a ridiculizar. Indultar a alguien que se robó un CD o que pirateó un CD no es lo mismo que indultar a un violador de derechos humanos o a un violador de una mujer. No, por supuesto, y por eso... Él tiene proceso también por haber torturado a mujeres embarazadas, entre otras cosas. No, de todas maneras. Por eso digo, pero eso es una cosa. ¿A quién? Pero hay un segundo tema, que, ya que usted menciona al presidente Boric, que me hace recordar, porque uno de los indultos fueron a presos en el contexto del estallido, pero hay otro que tiene que ver con Mateluna, que generó mucha polémica por la justificación que él dio. La justificación que él dio fue, yo creo que es inocente, y eso convierte de alguna manera a ese indulto en una forma de revisar fallos judiciales. Hemos escuchado a Johannes Kaiser en su momento decir que hay que revisar cómo fueron condenados y ver caso a caso. ¿No sería delicado y hasta peligroso empezar a revisar vía indulto decisiones judiciales? Mire. Porque no es lo mismo que una fundamentación humanitaria. ¿Qué opina usted? Voy a usar acá toda la experiencia de la única constante en mi vida, que es ser profesor de Derecho en la Universidad Católica. Yo estoy en contra de ese tipo de revisiones de procesos. Existe una serie de recursos, existe una serie de instancias para volver a analizar, incluso cuando ha habido evidencia equivocada, pero yo creo que no se puede decir de esa forma tan general como lo hizo en ese caso Johannes Kaiser. O sea, no se puede ocupar el indulto para revisar decisiones judiciales. Y por eso, perdona la precisión, por eso la Constitución y los instrumentos penales reconocen cosas distintas. Conocen, por ejemplo, las normas de amnistía, que es una ley dictada por el Congreso, donde hay un debate, donde hay un análisis. Y otra cosa es esta facultad que tiene su origen de manera muy antigua, porque imagínate tener una facultad del soberano de indultar a ciertas personas. ¿Cómo se ejerce esa facultad en un mundo democrático donde había un fallo judicial? Se ejerce cuando existen razones realmente profundas de naturaleza humanitaria, naturaleza de salud, que pues, sin duda alguna son no para revisar fallos. Y no es, exactamente, no es una revisión ni del contenido del fallo ni de la sentencia. De hecho, me voy a poner un poco más técnico, las consecuencias jurídicas y los efectos jurídicos de la amnistía son distintos a los efectos del indulto. Acá es un perdón específico de una persona. Yo creo que por eso los presidentes tienen que ejercer esta facultad que les entrega el artículo 32 de forma muy seria. Y solo para terminar ese punto, y por eso también uno después tiene también derecho a criticarlo. Yo creo que la crítica que tenemos hacia los indultos del presidente Boric, al menos yo
Yo la tengo de manera muy radical. Su principal número de indultos era por el estallido social. Y acuérdate que son las primeras pretensiones de la Convención Constitucional y se demoró algunos meses en cumplirla, yo creo de manera absolutamente incorrecta. Avancemos a un par de cosas. Usted, para poder avanzar a otro, ¿usted tiene alguna duda de la culpabilidad de Krasnov? Yo no. Habiendo sido condenado 1000 años. Yo no, a partir de las decisiones que toman los tribunales, y como digo, la respeto absolutamente. Ya. ¿Hay algo que se pueda plebiscitar sobre derechos humanos, que es otra de las propuestas de Johannes Kaiser? Y si usted cree que él decía, por ejemplo, plebiscitar, si es que tienen que seguir existiendo los falsos exonerados, ¿quién va a querer que existan falsos exonerados políticos? Pero él también agregaba plebiscitar a ver si la gente quiere que se siga pagando a los reales exonerados. Y plebiscitar para cerrar este capítulo de el 73 al 90, así lo llamó él. ¿Usted qué dice? A ver, yo separo varios temas. Evidentemente, dejar de pagar a falsos exonerados, o como hemos visto algunos casos, un par de casos recientes, es no solo toda lógica, sino que absolutamente imprescindible. Y probablemente revisar los fundamentos de muchas de esas situaciones se puede hacer, y eso es de naturaleza administrativa, no es de naturaleza, en caso alguno, judicial. Okay. Él ha planteado otras cosas. Por de pronto no se puede llegar y plebiscitar cualquier cosa. Requiere por de pronto una reforma de la Constitución. Si vamos a vivir una elección este domingo, al mismo tiempo la Constitución reconoce algún tipo de plebiscito, pero son los únicos que establece la propia Constitución. Entonces, en un momento uno quisiera plebiscitar, debería conseguir de parte del Congreso esa norma. ¿Cómo la conseguimos? Tú recordarás, por ejemplo, para alterar el sistema de modificación de la Constitución. Sí, claro, entiendo. Y tuvimos un plebiscito. A ver si logramos hacer una... Solo para terminar ese punto, que es importante. Por lo tanto, si el Congreso en un momento dado considera, y esto puede ser, si tú me dices, puede ser en el futuro que determinadas decisiones, no solamente en este campo, sino que en otros empiecen a plebiscitarse en un modelo más de democracia directa, es posible, si estamos llegando a facilidades en esa línea. Okay. Pero tendrá que ser modificada la Constitución por el Congreso. Si llega a ser presidente José Antonio Kast, ¿retrotraería la situación de entrega de la píldora el día después? Porque ayer no lo aclaró. En la pregunta que se le hizo dijo: sigo pensando lo mismo de siempre. A mí me dejó colgada, todavía no sé, no entendí. Si llega José Antonio Kast a ser presidente, ¿no se va a entregar la píldora al día después? No, yo creo que no va a retrotraer ese tipo de decisiones. Okay. Pero también porque le meto en PAC, le meto en PAC también si va a retrotraer de alguna forma o intentar modificar la ley de aborto en 3 causales. No, yo creo que no, y él ha dicho que sigue pensando tal como yo, lo que podemos tener en ese tipo de campos, pero sobre todo esto tiene una lógica. Es que no se lo podía preguntar por eso. Tiene una lógica política muy, muy relevante. Yo creo que lo que ha planteado José Antonio, además de tener una visión de un gobierno, ojalá con continuidad, porque uno de los graves problemas políticos que ha tenido Chile es esta continuidad, esto serie de bandazos de Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, Piñera, Boric, y ahora por hacer, yo estoy seguro, Boric Kast ha dicho, ojalá un gobierno de 8 años. Y él ha dicho, y esto me parece no solamente necesario de aclarar, sino que imprescindible de aplicar, que los primeros 4 años y sus 4 años son de emergencia en ciertos temas, no en otros. Y eso es una propuesta que no es el primer presidente ni en la historia de Chile ni en la historia del mundo que lo dice. Mire, yo me voy a preocupar, esta es mi, comillas, oferta a los chilenos. Me voy a preocupar del tema económico de manera muy seria, me voy a preocupar de los temas de seguridad de manera muy seria, me voy a preocupar del tema narco y de varias tareas más propias del presidente. Un par de preguntas, a ver si logramos antes que se nos acabe el tiempo, no nos queda mucho. Entonces, lo primero, usted ya sabe que Demócratas, lo dijo aquí, Matías Walker, Demócratas dijo, si Chile Vamos pacta con Kaiser y probablemente también si pacta con José Antonio Kast, nosotros no tenemos nada que hacer. Si usted dependiera y tuviera que elegir entre pactar con el Partido Nacional Libertario y con Chile Vamos asociado a Demócratas, ¿qué preferiría? Es decir, si usted supera, si pactamos con el Partido Nacional Libertario, perdemos a la posibilidad de Demócratas. ¿Qué le interesa más? Es que yo creo que el gran pacto, porque ya hay un pacto con Nacional Libertarios a nivel parlamentario. Ya se hizo. Exactamente, el gran pacto y la gran estrategia política es lograr a partir del día domingo la unidad con todas las fuerzas que estuvieron en un momento dado por el rechazo, que tiene una visión crítica a este gobierno y que no quieren a una militante comunista presidiendo. Yo creo que eso va a ser todo Chile Vamos. Espero que Amarillos y Demócratas, dependiendo de su representación parlamentaria, también se sumen. Y para eso es la política. Habrá que buscar fórmulas de acuerdo y fórmulas de entendimiento. Yo espero que así sea, ya sea desde el primer momento con Amarillo y Demócrata, o ya sea durante el transcurso del gobierno o el transcurso de las etapas finales. Pero ustedes no van a dejar de tener una alianza con Libertario.
esa alianza ya está concebida, pero te insisto, mira, hace apenas 4 años y medio la derecha en Chile tuvo el 20% de los votos, toda, unida, completa. Tenemos una situación excepcional debido a estos cambios que ha tenido el país. El próximo domingo probablemente las 3 candidaturas de derecha van a estar en torno al 60% de los votos. Yo creo que eso debe marcar una señal muy potente para lograr unidad, para lograr una propuesta conjunta, y yo estoy convencido de que va a haber las mejores alternativas para así lograrlo. Y espero convencer también a amarillos, a demócratas y a otras fuerzas que terminen sumándose, ya sea una coalición o ya sea por la vía de votaciones a determinados proyectos de los que necesita el país. ¿Qué cambió en la UDI que usted hoy día no milita en la UDI? ¿Y usted cree que el espíritu original de la Unión Demócrata Independiente está mejor representada hoy día, desde su personal perspectiva, en Republicano? Que yo no milite en la UDI fue una cuestión absolutamente administrativa en su momento. ¿Te acuerdas tú? Hubo un proceso de refichaje y yo no me refiché porque estaba totalmente alejado de la actividad política. Tengo el mayor cariño por la UDI, tengo el mayor cariño por muchos de sus dirigentes y quiero tener un momento, si tienen algo. Yo soy independiente, estoy absolutamente apoyando a José Antonio Kast y espero que tanto republicanos como la UDI confluyan en un gobierno conjunto y voy a hacer todos los esfuerzos del caso para que así sea. ¿Pero dónde está el ideario original de la UDI, cree usted? Porque de ahí viene José Antonio Kast. Sí, claro que sí. Entonces mi pregunta es, ¿dónde ve usted más ese ideario original? ¿En la UDI de hoy o en Republicanos de hoy? No, yo creo que ambos partidos tienen muchos elementos de ese ideario original. Me pareció incluso, tú recordarás, una discusión que yo considero absolutamente ridícula sobre qué haría Jaime Guzmán. Yo hice la pregunta a Ruth Hurtado, no es que ella vino a decirlo, o sea, me hago cargo de la pregunta porque en el fondo lo que había detrás era justamente la pregunta por este ideario dónde estaba. Creo, yo conocí a Jaime en la universidad. Yo creo que él, primero, mi impresión, y lo he dicho en otras ocasiones, es que si estuviera Jaime no habría una división entre estos dos partidos. Seguíamos probablemente todos unidos en un solo partido. Probablemente sí, por la enorme capacidad que tenía Jaime de diseñar análisis políticos y de convencernos. Pero creo que es una discusión absolutamente estéril. Me parece absolutamente notable que haya dos partidos que puedan recoger el ideario, y nunca hay que olvidarlo, del único senador en la historia de Chile asesinado. Y cierro con la última pregunta que... Cuando estuvimos hace algunos meses conversando, era el momento en que se discutía el apagón, el sistema eléctrico, en fin. Yo quiero saber si usted cree que el exministro Pardo debe ser aprobada la acusación constitucional en su contra o no, alguien que fue ministro de Energía. No, primero recordar que los dos acá estuvimos en esa, me invitaste a hablar justamente en el gran apagón de este verano. Sí, a ver. Yo creo que el ministro Pardo tiene una responsabilidad política muy importante. Y hay ciertas causales establecidas en los artículos 52 y 53 de la Constitución que permiten la acción de la Cámara, acusarlo, y el Senado, en conciencia, a través de una acción como jurado, de optar. Yo creo que son muy importantes esas instituciones y hay que respetarlas muchísimo. Por lo tanto, hay que esperar toda esa evidencia que va a ser entregada. Lo que sí te puedo asegurar es que yo creo que el ministro Pardo tiene una responsabilidad política gigantesca en ambos casos, en haber conducido adecuadamente el proceso de tarificación, pero sobre todo aún más, en teniendo la advertencia hace un año de que una empresa estaba cobrando cerca de 100 millones de dólares a los chilenos, no haber hecho nada a cambiarlo sólido, sostenido, ni haberlo contado. Recuerda, el ministro García se demoró 5 días en encontrar una solución y en lograr un acuerdo. Es una responsabilidad gigante. Si eso da o no da para aplicar la causal de la letra B, el número 2 del artículo 52, donde dice que dejó de aplicar las leyes, tendrá que decidirlo. ¿Pero qué cree usted? Si usted fuera senador, usted conoce todo el tema del Ministerio de Energía, conoce como pocos el manejo también legislativo. Si usted fuera senador, ¿votaría a favor? Honestamente. Honestamente, quisiera ver, y lo digo así de claro, toda la evidencia. A mi modo de ver, en la primera aproximación yo creo que sí, que están dados los elementos como para proceder a esa acusación. Te quiero decir, y para hacer la distinción, como diputado hubiera aprobado la acusación constitucional. Como senador, que tienen una tarea muy tremenda, que es actuar como jueces, actuando como jurado, puedo contestarte que hubiera pedido ver absolutamente todo el antecedente. Pero dice en primera instancia sí. Pero no, la primera instancia es la acusación. Sí. Esa acusación... No, yo creo que en una primera aproximación cree que sí. Claro, exactamente, porque yo creo que hay argumentos por de pronto sobre la base de que se dejaron de aplicar y ejecutar las leyes, dice la Constitución. Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado y haberse perdido. Se puede ir volando ahora. No. Está cerca. Sí, estamos muy cerca. De hecho, cuénteme, ¿está recién empezando a hablar?
Mire, recién está saliendo el escenario, así que alcanza a volar y ya hay crítica, la misma que le decía de Jara, hubo en el acto de Janet Jara hacia José Antonio Caz por lo del vidrio de parte de Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, así que ahora se va a poder ir a... Solo un instante adicional, porque lo hablamos en el verano también, que yo creo que todo este debate de la energía también lleva a la necesaria obligación de cualquiera sea el gobierno de revisar nuestra institucionalidad eléctrica. La comisión, el coordinador y la superintendencia, que es algo que hablamos ambos por allá por el mes de enero. Así es, lo conversamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que esté muy bien. Y ya estaremos conversando post... elecciones. Sí, pues post primera vuelta, ahí conversamos de nuevo. Encantado, muchas gracias. Pues, que esté muy bien. Comienza a acercarse el término de la audiencia de formalización del llamado caso Muñeca Bielorrusa, que durante esta jornada tuvo como protagonistas a los defensores de los 3 imputados que arriesgan prisión preventiva. Uno de ellos, el abogado de Mario Vargas, negó la intención de su defendido de obstruir la indagatoria al indicarle a Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, que no entregara sus aparatos tecnológicos. El informe es de Miguel Ángel Araya. Cuarta jornada de la audiencia de formalización que mantiene en suspenso aún si habrá o no prisión preventiva para los 3 imputados que ya llevan una semana privados de libertad desde que se entregaron en dependencias del OS7 de Carabineros. Nos referimos a los abogados investigados por soborno reiterado y lavado de activos, Mario Vargas y Carlos Eduardo Lagos, y la pareja de la removida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, indagado por presunto cohecho reiterado y lavado de activos. Hoy, las defensas de los imputados continuaron con sus alegatos. No le ha tomado declaración a ninguno de los ministros que participaron en la elaboración de ese fallo. La estructura gramatical con la cual nos imputan el lavado de activos tiene en su ADN una falla. Esto es como el puente de Caucao, tiene una falla estructural de origen. Esto no se puede arreglar. Además, la defensa del imputado Mario Vargas debió aclarar la supuesta indicación que le habría dado a Migueles respecto a no entregar nada al momento en que se realizó la incautación de sus aparatos tecnológicos, incitando incluso a entregar el celular apagado y sin claves, un hecho que para sus representantes no sería un intento de entorpecer la investigación. Le sugiere en su calidad de abogado cierta actuación, que fue la entrega del teléfono, pero sin el email. Eso, hasta donde yo entiendo, es la labor del abogado. Si ese hecho, a juicio del Ministerio Público, es una especie de obstrucción o pone en peligro la investigación, el día en que Mario Vargas se entrega, da las claves de acceso y los emails. Entonces, cuando la imputación es hacia él, entrega toda la información. Por lo tanto, me parece que hay una contradicción entre lo que nos imputan y lo que hace finalmente Mario. Este martes también fue el turno de los abogados de Carlos Lagos, quienes cuestionaron que uno de los principales hechos imputados, el soborno que habría recogido la propia Vivanco en las oficinas de los imputados, fuese incluido a último minuto en la formalización. Ustedes comprenderán que el delito de soborno se acredita y se cierra el círculo con el pago a la sobornada. Ese hecho el Ministerio Público lo intentó, lo incorporó, no en la orden de detención, en la audiencia de formalización. Y es más, si se revisa la querella de capítulos, ese hecho no está. Vale decir, ese hecho fue introducido entre gallos y medianoche. En paralelo, en la Corte Suprema abordaron los sumarios administrativos iniciados en contra de 3 notarios y el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver, a la vez que explicaron por qué no se tomó la misma decisión respecto del conservador de Chillán, Yamil Najle, también investigado en la trama bielorrusa. Bueno, cada una de esas decisiones se adoptan en la medida en que se van acopiando antecedentes para ello. Yo les diría, porque no puedo anticipar las decisiones que se van a adoptar, que estén atentos a aquellas que se van a tomar en los próximos días y que serán difundidas también por el Poder Judicial. Se espera que este miércoles finalmente sea el turno de la defensa de Gonzalo Migueles para posteriormente proceder con las réplicas que, una vez terminadas, dejarían al tribunal en condiciones de definir si hay o no prisión preventiva para los imputados. Las tasas de créditos hipotecarios alcanzaron su promedio mínimo desde diciembre de 2021. El sector inmobiliario pone ahora sobre la mira la oferta habitacional. Benjamín Chávez nos cuenta qué factores explican esta caída.
La tasa promedio de créditos hipotecarios bajó a 4,13%. Es su nivel más bajo desde diciembre de 2021, contrastando fuertemente con su pic de 5,21% alcanzado a fines de 2023. Según expertos, esta disminución no sería casualidad, sino que estaría ligada a las sucesivas bajas de la tasa de política monetaria del Banco Central junto a la recuperación del mercado de capitales. Es su nivel más bajo desde 2021 y este descenso refleja el efecto de una política monetaria más expansiva y la transición de las reducciones en las tasas de interés del Banco Central hacia el sistema financiero. Es una señal de que las condiciones crediticias están mejorando y que los bancos están compitiendo más por atraer nuevos clientes. Primeramente para aquellos hogares que desean adquirir una vivienda, pero también es bueno para un sector construcción que ha estado particularmente golpeado, al menos desde la pandemia. Hay otros factores que han impulsado esta baja en la tasa de los créditos hipotecarios también de manera más importante, como es el fortalecimiento que hemos vivido en los últimos años del mercado de capitales luego de los retiros de los fondos de pensiones, que le restó bastante profundidad. Había menos oferta de fondos y por tanto el movimiento esperable era un incremento en las tasas. En este contexto de reactivación, el subsidio al dividendo para adquirir viviendas de hasta 4.000 UF ha sido señalado desde los rubros financiero y de la construcción como una medida que ha inyectado dinamismo al mercado. En tan solo 5 meses hemos recibido cerca de 33.000 solicitudes para postular este beneficio, de los cuales 18.000 solicitudes ya se encuentran aprobadas. El programa ha permitido una rebaja sustancial de la tasa de interés, facilitando así de manera muy importante el acceso a viviendas de hasta 4.000 UF. La ley de subsidio a la tasa ha permitido revitalizar el mercado inmobiliario en medio de una de las peores crisis del sector. Ha acercado a las personas a la posibilidad de comprar una vivienda. De hecho, con el subsidio, las condiciones de acceso al crédito han mejorado, por lo que el monto del sueldo que se pide para optar un crédito hipotecario es menor que antes de que existiera esta ley. No obstante, la preocupación de la industria habitacional comienza a centrarse en el stock actual de viviendas y los tiempos que demorará la cadena productiva del sector inmobiliario para estabilizar la oferta. Sin duda que el aumento de las ventas, sobre todo en entrega inmediata, es una muy buena noticia para las inmobiliarias y por supuesto para las personas que están optando por un crédito. Esta mayor venta en entrega inmediata lo que ayuda es a reducir el stock de las viviendas que ya están construidas, lo que también entusiasma a las inmobiliarias para volver a ingresar permisos de edificación y volver a colocar stock hacia el futuro, lo que haya estado muy estancado durante el último tiempo. Sí hay que tener ojo que al día de hoy de los 50.000 cupos del subsidio a la tasa ya han sido ocupados casi 20.000, algo que esperábamos que fuera a mediados del próximo año. Sí es importante destacar que la cadena productiva que viene en todo el ciclo de la construcción y de una inmobiliaria es una cadena bien larga de proyectos que duran aproximadamente 4 años. Y la verdad es que esta estabilización y este nuevo empuje en la cadena productiva completa se va a demorar un poco en volver. Hoy día todavía están los rezagos de los proyectos que no partieron en el último tiempo. Y hoy día una inmobiliaria que decide comprar un terreno, estamos hablando de un edificio que con suerte va a partir en 18 meses más. La conjunción de reducción de tasas y subsidios con cupos limitados perfila un escenario de alta tensión en el mercado. El desafío en el ámbito de la vivienda se centrará en la velocidad de reposición del stock y la estabilidad del precio del dinero a futuro. ¿Qué tal? Comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y nos vamos rápidamente a las aguas del Caribe, donde ya llegó el mayor buque de guerra del mundo que fue trasladado desde Europa hacia las aguas internacionales. Esto por decisión de Estados Unidos. Se trata del portaaviones Gerald Ford, que se marca entonces en esta presión militar por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Este grupo de ataque entonces es el más grande que tiene Estados Unidos y ya hay trascendidos de que el gobierno de Donald Trump estaría considerando atacar instalaciones de cocaína y rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela. Pero también la administración de Donald Trump le dijo al Congreso que no tiene ninguna justificación legal que respalde estos ataques en territorio venezolano.
Por otra parte, Venezuela, por su lado, entonces está desplegando todas sus fuerzas militares. Así lo decidió Nicolás Maduro. Entonces, entre hoy y mañana va a desplegar a toda su fuerza militar ante lo que el gobierno venezolano califica como una amenaza imperialista. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que ya han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el territorio nacional. Escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa entonces de Venezuela. Hay un rechazo unánime mundial en contra de la agresión imperialista y en contra de la pretensión de los Estados Unidos de mantenerse como hegemón del mundo, como policía del mundo. Y nosotros aquí en Venezuela nos mantenemos firmes con el ideario bolivariano de independencia, libertad y soberanía plena para nuestro pueblo. Crece entonces la tensión entre ambos países. Nos vamos ahora a India, donde ayer se registró una explosión que dejó más de 10 muertos en la zona en Delhi. Todavía no se sabe las causas de esta explosión, de este auto que explotó al llegar a un semáforo en rojo, pero ya la policía está sospechando de un atentado terrorista. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vemos en el informe de Max Araya. वो चीज पॉलिटिकल साइंस में गुमराह नहीं करेंगे तो जनता उनके पीछे नहीं जाएगी बात यही है। Una explosión sacudió el centro histórico de la capital india, Delhi, la noche de este lunes cerca del emblemático Fuerte Rojo. El estallido, que destruyó varios vehículos, dejó al menos 13 muertos y 30 heridos. Cuando llegamos al lugar de la explosión, solo encontramos cuerpos. Fuimos allí con unas 10 ambulancias y encontramos entre 4 y 5 cuerpos y los llevamos al hospital. Los cuerpos estaban desmembrados y tuvimos que recoger diferentes partes y traerlas de vuelta en las ambulancias y luego llevarlas al hospital. La explosión se produjo en un vehículo que se detuvo cerca de un semáforo en rojo alrededor de las 7 de la tarde, hora local. Sus pasajeros y las personas en los autos cercanos fueron afectadas por la explosión y al menos 6 vehículos y 3 mototaxis se incendiaron. Aún se desconoce la causa de la explosión y la identidad de los ocupantes del vehículo. El gobierno indio todavía no sabe si se trata de un ataque planeado y no ha culpado a ningún grupo en específico. Estuve en contacto con todas las agencias que investigan este incidente durante toda la noche. Se llevaron a cabo conversaciones y se conectaron diversas pistas. Nuestras agencias llegarán al fondo de esta conspiración. Los conspiradores no quedarán impunes. Todos los responsables serán llevados ante la justicia. Las calles aledañas al Fuerte Rojo estaban aún más concurridas de lo habitual, debido a la temporada festiva que atrae a la gente a la zona para comprar y disfrutar de las atracciones de la feria instalada durante las fiestas. Al producirse la explosión, la multitud huyó en todas las direcciones. Estábamos tomando el té cuando de repente se produjo la explosión cerca del semáforo. Nos quedamos atónitos durante varios minutos al ver la explosión. Vimos entre 10 y 12 vehículos dañados. Todo era un caos y la gente corría para escapar. Vi entre 18 y 20 personas heridas justo delante de mí. Algunas estaban tendidas en los coches y otras en llamas. Presencié esta tragedia con mis propios ojos. Los heridos fueron trasladados al hospital Lok Nayak, hasta donde llegaron familiares intentando localizar a sus seres queridos. Entré en la morgue para identificar el cuerpo. Había 3 cadáveres sin reclamar. De ellos, el que llevaba el número 3 fue el que reconocí. Les dije que si limpiaban las manchas de sangre, podría reconocerlo claramente. Pero me dijeron que no iban a quitar la sangre y que me tomara mi tiempo para verificar bien el cuerpo. El efecto dominó de la explosión del lunes se ha sentido en toda India. Aeropuertos, estaciones de tren, edificios gubernamentales y sitios históricos de todo el país quedaron en alerta máxima. La policía aún está investigando las causas de la explosión, pero el hecho de que ocurriera en una de las zonas más seguras y concurridas de Delhi ha conmocionado a la población. Esta jornada también se registró otra explosión, pero en Pakistán, que se está investigando como un ataque suicida. Nos vamos rápidamente ahora a Buenos Aires, donde esta jornada un tren se descarriló. Ahí vemos las imágenes en la línea Sarmiento. Esto dejó 20 heridos. Todavía no se saben las causas entonces de este accidente que se vivió en la ciudad de Buenos Aires, pero se cree que esta situación pudo haberse originado por un cambio en las vías. 20 heridos, 14 de ellos son mayores de edad y 4 de ellos todavía no se conoce bien entonces qué edad tenía. Pero 20 heridos entonces en Buenos Aires tras de un descarrilamiento de este tren.
Vamos a terminar con el recomendado de Conexión Global. Atentos a este video. Bonnie, there's a package for you. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. Oh, thank you, thank you, thank you. Hi there, I'm Lilypad. Let's play. Ahí lo vemos, se trata del primer adelanto de Toy Story 5 que va a ser estrenada en junio de 2026, donde los juguetes se van a tener que enfrentar a un nuevo enemigo, una tablet llamada Lilypad. Esta película entonces se va a estrenar casi 30 años después de la primera Toy Story y ya están todos entonces pendientes del lanzamiento de esta nueva película para el próximo año. Llegamos al final de Conexión Global en CNN Prime. Nos vamos a la pausa, pero ya sigue Mónica Rincón. Que estén muy bien. Buenas noches. Bueno, termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego en este martes especial Tolerancia Cero. Así es que no se lo pierdan. Nos reencontramos a las 10 de la noche con el análisis, la contingencia, panel listo y dispuesto para hacer las preguntas que hay que hacer. Martes 11 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.